De nuevo, para mí es de bendición compartir la palabra del Señor, y esta mañana quiero hacerlo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 21 al 23. Antes vamos a orar y poner en las manos del Señor este tiempo. Señor que estás en los cielos, en esta mañana, agradecidos contigo por la vida, ponemos delante de ti este tiempo, rogándote, Señor, que me des palabras sencillas para poder explicar lo que está escrito en esta porción de la Biblia. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir entonces esta porción de la Biblia que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La enseñanza que quiero compartir es bajo el tema dos normas establecidas en la vida de Cristo o en la enseñanza de Cristo. Y quiero comenzar diciendo que al inicio de su ministerio, el Señor continuó la predicación de Juan el Bautista, y su enseñanza estuvo basada en la frase: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, al punto de poner claro que ese arrepentimiento tendría consecuencias personales, temporales y futuras en las personas. Al escuchar la gente de la enseñanza del Señor Jesús, poco a poco se fue llenando de una necesidad interna de ser instruidos, de ser corregidos, ya sea en su pensamiento o en sus actitudes. Y tal era esa necesidad de las personas que en multitudes permanecían delante del Señor para oírle. Así, un día, Él subió a una montaña y comenzó a enseñarles, comenzó a hablarles. Habló de lo que se relata en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7. Él hizo toda una cátedra magistral, se tomó su tiempo, las personas atentamente escuchándole, y él habló de muchos aspectos de la vida. Tomó en cuenta enseñarles al respecto de las conocidas bienaventuranzas. Por ejemplo, dice el versículo 1 del capítulo 5: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y así el Señor se tomó el tiempo ese día para hablar sobre ser sal y luz del mundo, para hablar respecto a la ley, para hablar respecto al enojo o la ira. Les enseñó al respecto de el adulterio y el divorcio. Habló el Señor Jesús al respecto de los juramentos que se hacen, por cierto, en vano. Habló el Señor al respecto de amar a los enemigos. Habló de las ofrendas o las limosnas, de la oración, el ayuno. Habló de las riquezas. Habló del temor y la ansiedad. En fin, hay toda una riqueza de enseñanza en estos versículos. Cuando la gente escuchaba al Señor, además de darse por aludida su conciencia, de seguro proferían algunas palabras como esta, por ejemplo: está bien, Señor. Sí, Señor. Y hacían algunas preguntas quizá, como, ¿qué quiere decir eso, Señor? O hablaban diciendo, Señor, sánanos. Señor, sálvanos. Señor, ayúdanos. Quizá no tengo el espacio para detallar qué es lo que sucede con esa palabra Señor, pero Señor para ellos tenía un significado muy especial, no como para nosotros en el día de hoy. La palabra Señor se aplicaba para los gobernantes, se aplicaba para los reyes, se aplicaba para los líderes religiosos a veces. Sobre todo, se aplicaba la palabra Señor para el emperador. En todo caso, el título de César era precisamente para uno que se consideraba Señor. Y esa palabra le daba la connotación de Dios con D minúscula. Acá en el versículo 21, el énfasis que vemos es un énfasis que se sale del contexto, se sale de lo cotidiano, porque pone a Jesús en un lugar especial. Lo pone como Dios con D mayúscula. Y como yo les decía al comienzo, vamos a hablar de dos normas que se establecen aquí en la vida de Cristo o en el ministerio de Cristo. La primera de ellas se encuentra precisamente, bueno, las dos se encuentran ahí en el versículo 21, las dos de las cuales quiero hablar. Y la primera es, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esa es la primera norma que está establecida en ese versículo y está establecida hasta el día de hoy. Ubica a Jesús como Señor y le da un énfasis de clamor y de súplica. No solo es por decir Señor que ya se tiene ganado lo que uno espera en relación a las bendiciones espirituales. Ubica a Jesús como Señor y le da, como antes dije, un énfasis de súplica delante de ese Señor.
esa frase pone en evidencia el corazón del que hace la súplica. Esa frase posiciona al que pide y deja al descubierto un sentimiento, sea un sentimiento de hipocresía, sea un sentimiento de superficialidad, sea falta de conocimiento, o en todo caso pone de manifiesto su sinceridad, su humildad, que al presentarse delante de alguien que es más grande y poderoso, le hace llamarle Señor. Entonces, la primera norma establecida acá en este versículo nos dice que no sirve de nada confesar a Cristo como Señor nuestro solo de palabra y solo con nuestra lengua. Lo mismo fue para aquellas multitudes que lo escuchaban. Y lo mismo ha sido a través de toda la historia. Y lo mismo es el día de hoy. No sirve de nada confesar a Jesús o a Cristo como Señor nuestro solo de palabra y solo con la lengua. El hombre puede pasar, o el hombre puede pensar que llamarle Señor a Cristo es suficiente para llegar al cielo. Pero en la segunda de las normas establecidas vamos a observar que no es esto suficiente. No se puede llegar al cielo solo por decir Jesús es el Señor. Es más, nosotros no podemos tan siquiera impresionar a Dios con esas manifestaciones superficiales de nuestro pensamiento, con nuestras palabras. Verdaderamente, lo que el versículo 22 dice, se ha hecho de manifiesto en la vida de todas las personas, o se ha hecho manifiesto en la vida de todos, porque muchas veces adquiere, toma mucho valor en nosotros y se sustituyen por la verdadera razón de conocer al Señor Jesucristo. El versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El versículo 22 es un complemento de la verdad en la primera de las normas establecidas en el versículo 21. Puesto que el Señor ya les había enseñado sobre cómo vivir una vida con devoción a Dios y con conocimiento de Dios, como antes lo mencioné, se había tomado el tiempo para explicar al respecto de los temas importantes en la vida. Pero al tener un conocimiento superficial de esto, dice ese versículo 22, que al final de los tiempos, cuando estemos frente al Señor, muchos le dirán, pero si nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Déjeme decirle que en la Biblia hay ejemplo de muchos que profetizaron y no fueron salvos por eso. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un profeta llamado Balaam, el mismo Saúl, se encontró profetizando en medio de muchos profetas. En el Nuevo Testamento, el sumo sacerdote Caifás profetizó que era mejor que
uno muriera y no que muchos murieran, al hacer referencia al Señor Jesucristo. Pero eso de profetizar a ninguno le salvó. Como hasta el día de hoy, cualquiera puede llamarse profeta, cualquiera puede proferir ese tipo de mensajes, pero que al final eso no es suficiente para hacer salvo a nadie. Dice el versículo que muchos van a decir en aquel día: en tu nombre echamos fuera demonios. Déjeme decirle que entre los discípulos de Jesús había un hombre llamado Judas, y cuando el Señor mandó de dos en dos a que predicaran, les dio potestad para sanar y para sacar demonios. Entonces yo categóricamente le puedo afirmar que Judas sacaba demonios, pero la Biblia habla de él y dice que era un hijo de perdición. Entonces el hecho de sacar demonios tampoco es algo que caracteriza la vida de uno que necesariamente tenga que ser salvo. Y eso ha sido a través del tiempo, y eso es hasta el día de hoy también. Hay muchos que creen que impresionan a Dios haciendo exorcismos o queriendo sacar demonios, y que eso los vuelve demasiado espirituales. Pero realmente no es así. También este versículo 22 nos dice que habrán muchos en aquel día que dirán: en tu nombre hicimos muchos milagros. El hecho de hacer milagros es algo que a Dios no le asombra. El hecho de que muchos tomen la obra de sus manos, de su pensamiento, para darse a conocer entre muchos, es algo que a Dios no le asombra. Está bien, puede esto recomendar a alguno delante de la sociedad donde vive o delante de las personas, pero delante de Dios no es algo que le hará salvo. ¿Por qué? Porque delante de Dios lo que sí a Él le asombra es la manera de vivir de uno que lo conoce como Señor. Lo que a Él le asombra es una santidad genuina. Eso sí es aceptado por Dios. La gracia, el amor es mucho más que, como dirá Pablo, trasladar los montes. Allá en su primera carta a los hermanos en Corinto, en el capítulo 13, él les dice de esta manera: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, el hecho de que habrán muchos que dirán en aquel día: en tu nombre hicimos muchos milagros, eso no es una parte de la vida de un cristiano que le hará ser más salvo. La gracia y el amor es algo que Dios tomará más en cuenta que, como dice Pablo, saber incluso trasladar hasta los montes. Hoy en día, el hombre se empeña en buscar otros pretextos igualmente débiles con los que se nutre su esperanza sin fundamento. Es decir, ahora muchos dicen: yo soy una buena persona. Otros dicen: a mí me gusta hacer buenas obras. Otros hacen algún tipo de promesa o de peregrinaciones a algún lugar importante para así agradar a Dios. Otros dentro de las iglesias no se pierden un culto, no se pierden una reunión queriendo así agradar a Dios. Pero al final no es esto lo que Jesús está mostrando en estos versículos. Porque el mismo versículo 21 establece
La segunda norma de la cual quiero hablar. En la parte B dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esa es la primera norma. La segunda es, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad de mi Padre? Tendríamos que hablar toda una vida para mostrar cuál es la voluntad del Padre según Jesús en esa porción de la Escritura. Pero, sin embargo, puedo mencionar algo. La voluntad del Padre es que se crea en su Hijo Jesucristo, al cual Él ha enviado. Así lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17, que eso es parte de la voluntad del Padre, que conozcan al Padre, bien es cierto, pero también que reconozcan a Jesucristo, a quien Él envió, al único Dios verdadero. Él tiene que ser reconocido, pero dice, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esa es la voluntad del Padre. También la voluntad del Padre es que el hombre se arrepienta de su pecado. En el primer mensaje o en el primer sermón del apóstol Pedro, que está ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, hay un momento en el cual, después de que escucharon hablar a Pedro, aquellas personas, dice el versículo 37, que todos ellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue bien enfática y les dijo, arrepentíos. Entonces la voluntad de Dios es que el hombre se arrepienta de su pecado. Y también puedo decir que la voluntad de Dios es la santidad o vivir en santidad delante de Dios. Así lo expresa también Pablo en su enseñanza a los hermanos de Tesalónica. En el capítulo 4 y en el versículo 3 dice el apóstol Pablo de esta manera, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios también es como lo dirá el apóstol Juan en su carta, en su primera carta, en el capítulo 4 y versículos 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces la voluntad de Dios podemos decir que es creer en Cristo Jesús como Salvador del mundo. También es arrepentirse de su pecado y también ser transformado a una vida de santidad. Además, como el Señor cuando fue interrogado respondió cuáles eran los mandamientos más importantes, Él en su respuesta incluyó amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que implica hacer la voluntad de Dios es amarnos los unos a los otros, como lo hemos leído aquí en esta primera carta de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien, entonces ahí tenemos la segunda norma de las que se establecen por parte del Señor Jesucristo en su ministerio, la cual nos permite desarrollar nuestra vida fundamentada con conocimiento en lo que el Señor mostraba tanto a aquellas multitudes como a todo aquel que hasta el día de hoy le conoce, como hasta el día de hoy a todo aquel que cree en Él.
Pero hay algo que también es notorio en esta porción de la Escritura. Si bien es cierto, el Señor ya estableció las normas al decir que no todo aquel que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre. Si bien es cierto que Él ya les dijo que en aquel momento algunos van a llegar delante de Él y reclamando, diciendo que ellos profetizaron, que ellos hicieron milagros, que ellos hicieron sanidades o echaron fuera demonios. Algunos van a llegar delante de Él diciéndole así, pero Él también fue claro al mencionar en el versículo 23 esto. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasa acá? Si nosotros somos un poco cuidadosos, si nosotros observamos esa lectura, el Señor no se asombrará por milagros o porque le llamen Señor, Señor. El Señor no se asombrará de nada de este tipo de personas, porque dice que Él mismo les declarará, nunca os conocí. Pero ¿cómo es esto? ¿Acaso el Señor no conoce a todas las personas? Claro que sí. Pero aquí lo que está haciendo énfasis es que el Señor conoce a los suyos desde la eternidad hasta la eternidad. Pero aquí dice, nunca os conocí. Es decir, en aquel momento en que haya nacido determinada persona y que se dedicó a hacer cualquier tipo de estas cosas, como profetizar, como echar fuera demonios, como hacer milagros para agradar al Señor. Óigame, el Señor nunca lo conoció, aunque haya estado ahí, porque el Señor conoce a los suyos. El Señor dice en la Escritura que conoce a los suyos por nombre y los llama a cada uno. Entonces estos, aunque estén allí, Él nunca los ha conocido. Por eso el Señor tendrá toda la autoridad de decir, nunca los conocí, no sé quién eres tú, no sé quiénes son ustedes. Los que dicen que han hecho esto y lo otro, que hablaron de mí a multitudes, que sanaron a muchos, los que dicen que hicieron milagros, yo no los conozco, no sé quiénes son. Y eso es algo que necesitamos comprender y ponerle mucha atención, porque delante de Dios no sirve nada de lo que hagamos por nosotros mismos. Solo es su infinita gracia y su infinita misericordia lo que al final nos dará un lugar en su presencia. Para ir concluyendo, yo tengo que decirle que Jesús no está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Él quiere que hagamos lo correcto, no solo que expresemos una corrección. Lo que usted hace no puede separarse de lo que usted cree. Jesús desenmascaró a las personas que aparentaban ser religiosas, pero no tenían una relación personal con Él. En el día del juicio, solo nuestra relación con Cristo, nuestra aceptación de Él como Señor y Salvador de nuestra vida, la obediencia a Él será tomada en cuenta. Muchos piensan hoy en día que si son buenas personas, que si no hacen mal a nadie, que si son buenos religiosos, serán premiados con vida eterna. Pero esa no es la verdad bíblica. Solo la fe en Cristo se tendrá en cuenta delante de Dios en el día del juicio. Así es que ahí tenemos cómo magistralmente nuestro Señor llevó a las multitudes mostrándoles la realidad en diferentes etapas de su vida, y que así pudieran ellos darse por enterados que no hay nada que vaya
a sustituir el hecho de creer en Jesús. Hoy en nuestro día hay muchos que dicen creer en Dios, en un Dios que es grande, en un Dios que es poderoso, en un Dios que es soberano, en un Dios que es sanador, en un Dios que cuida de todos, pero no creen que Dios, por tanto amor que tuvo, dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la realidad en el contexto de esta porción. Esto es lo que Cristo, lo que Jesús quería dejar en claro a todas aquellas multitudes. Ahora, la última reflexión es esta. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esa es la verdad de la palabra del Señor. Usted decide, yo tengo que decidir. Oremos. Padre, gracias, porque tu palabra nos muestra la realidad que tenemos delante de nosotros. Dios, habiendo amado al mundo, entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor Jesucristo también conoce el corazón de todos. Y es muy específico al decir que no solo llamarle Señor, Señor es suficiente, sino que debemos hacer la voluntad del Padre, como antes hemos hablado. Porque si no, tendremos consecuencias duras. Tendremos que escuchar esas palabras. Nunca los conocí. Señor, ten misericordia de nosotros y permítenos cada día estar cerca de ti, siendo conocidos por ti. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén.